La incertidumbre es una parte inevitable de la vida, especialmente en la adultez. A menudo nos enfrentamos a situaciones donde no sabemos qué pasará después, y eso puede ser abrumador. Elegí este tema porque, en más de una ocasión, he sentido esa sensación de inseguridad, sobre todo en mi vida universitaria. Por ejemplo, he tenido dudas sobre cómo cubrir gastos adicionales o sobre si ciertos trámites saldrán bien. Además, en trabajos en grupo, he experimentado esa ansiedad de no saber si todos cumplirán con su parte. Estas experiencias me llevaron a reflexionar sobre cómo manejar mejor la incertidumbre, y siento que compartir esto puede ser útil para muchos de ustedes que tal vez también estén lidiando con algo similar. Hablar de este tema es importante porque en esta etapa de la vida, las decisiones y los cambios pueden sentirse como una montaña rusa. Espero que este video sea una forma de aprender juntos a lidiar con esas inseguridades de manera más tranquila. La incertidumbre se manifiesta en muchos aspectos de la adultez. A veces, nos preguntamos si hemos elegido la carrera correcta, si tendremos suficiente dinero para nuestras necesidades o incluso si nuestras relaciones personales están yendo en la dirección que esperamos. En mi caso, hubo un momento particularmente difícil cuando mi padre tuvo problemas de salud. Ese periodo estuvo lleno de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasará si su estado empeora? ¿Cómo puedo ayudar a mi familia si aún no tengo una carrera o ingresos estables? Fue una etapa que me hizo enfrentar mis mayores inseguridades. Esto, por supuesto, tuvo un impacto en mi salud mental. Me sentía abrumado, con pensamientos negativos que eran difíciles de controlar. Pero esa experiencia también me enseñó que, aunque no siempre tenemos el control, podemos aprender a manejar nuestras emociones y encontrar formas de seguir adelante. De estas experiencias, he aprendido algunas lecciones importantes. Una de ellas es que la organización puede ser una herramienta poderosa. Cuando planifico mis días o fechas clave, me siento más preparado y eso reduce considerablemente mi ansiedad. También he aprendido que superar momentos difíciles me da confianza. Hoy en día sé que puedo enfrentar desafíos similares y salir adelante, no porque tenga todas las respuestas, sino porque tengo la capacidad de aprender en el camino. Lo más importante que he descubierto es que no necesitamos eliminar la incertidumbre, sino aprender a aceptarla. Al final del día, no siempre sabremos qué pasará mañana, y eso está bien. La reflexión y el autoconocimiento son hábitos que han marcado una gran diferencia para mí. Tomarme un momento para escribir en mi journal o meditar me ayuda a poner en orden mis pensamientos y a identificar qué puedo cambiar y qué no. Una práctica diaria que me ha servido es preguntarme qué hice bien ayer y cómo puedo mejorar hoy. Además, he aprendido que la acción siempre es mejor que quedarse paralizado. A veces, solo dar un pequeño paso puede cambiarlo todo. Por ejemplo, aplico la regla de los 3 segundos. Cuando comienzo a dudar, cuento hasta 3 y actúo sin darle más vueltas. Esto me ha ayudado en situaciones que antes me generaban mucha ansiedad, como presentaciones o exposiciones. Por otro lado, aceptar que no todo está bajo nuestro control ha sido liberador. Me gusta recordar esta frase: si algo tiene solución, no te preocupes; si no la tiene, tampoco tiene sentido preocuparte. Finalmente, una red de apoyo puede marcar la diferencia. Hablar con amigos, familia o mentores me ha permitido ver las cosas desde otra perspectiva y encontrar soluciones que, en soledad, quizá no habría considerado. Recuerdo que durante la enfermedad de mi padre, escribir en mi journal me ayudó a organizar mis emociones y enfocarme en lo que estaba en mis manos. Al mismo tiempo, apoyarme en mi familia y amigos me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar esa situación. Si pudiera hablar con mí, yo, del pasado en ese momento, le diría: no tienes que tener todas las respuestas de inmediato. La incertidumbre puede ser una gran maestra si decides aprender de ella. La incertidumbre, aunque incómoda, es una oportunidad para desarrollar resiliencia. En lugar de temerle, podemos aprender a convivir con ella y usarla como una herramienta para crecer. Quiero que recuerden esta idea: no enfoquen su energía en aquello que no pueden controlar. En cambio, concéntrense en lo que está en sus manos y confíen en que, paso a paso, encontrarán el camino. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Nos vemos en el próximo video.